García Luna y Calderón compraron malware Pegasus para espiar la oposición y seguir todos sus pasos. Pegasus es un malware que les sirve para espiarte donde quiera y poderte difamar, para seguirte donde estés sin que tu cuenta te des. En tiempos de Peña Nieto también se compró Pegasus para espiar a ciudadanos. Sabemos de muchos casos. En un juicio en Israel, empresarios machuchones dicen que a Peña le dieron sus 25 millones para que comprara Pegasus y que no se haga el payaso. Peña dice que él no fue, que no le recibió el dinero. Yo lo único que sé es que Peña no es sincero. En tiempos neoliberales, el país estuvo en venta. Los políticos venales engrosaron más su cuenta. Dice Enrique Peña Nieto que él fue siempre muy honrado, muy honesto y muy discreto, pero yo no soy tarado. Su campaña electoral manejaba un dineral. ¿De dónde salió el dinero? Del más oscuro agujero. Hoy dice la oposición que esto es una dictadura, que la 4T censura y que espía muy cabrón. Eso raya en la locura. Tienen mucha cara. Nos espiaron Calderón, García Luna y Peña Nieto, y al que no se estaba quieto se le censuró cabrón. El mediático aparato del tiempo neoliberal friega y friega todo el rato de que todo está muy mal. Y nos dan otro episodio, otra campañita de odio. Bueno, sí. Oiga, oye, espérame, estoy escuchando como un eco. Bueno. Oye, no, espérate, esto suena raro. Suena eco y estoy escuchando voces. ¿Qué pasó? Pues estoy hablando con un amigo, pero estoy escuchando otras voces. ¿Ya te hackearon el teléfono? Se me hace que sí, tenemos pájaros Claudia en el Sheinbaum alambre. te está espiando, ya ves que están a ver, espiando. tío, aquí quien espiaba eran Felipe Calderón y Peña Nieto. Ellos son los que trajeron este sistema de Pegasus a México. O sea, no es un Pero pájaro, ahorita es un yo caballo con leí, alas. escuché el otro día en TV Azteca Ah, pues muy buena que el fuente. Oye, luego gobierno te está espiando. No, espérate. Los que espiaban eran los de antes y espiaban en serio. Y espiaban, a ver, además el tema del espionaje es complicado porque todo, es decir, hay servicios de inteligencia. O sea, Es absurdo lo que dices. ¿Cómo es posible que en el gobierno de Peña Nieto hubiera servicios de inteligencia? ni en el de Calderón. Bueno, Fíjate, ahí se pero te cae el para que nos argumento. explique todo eso, le pedimos precisamente a un experto, que es Un Genaro. experto en inteligencia, Un experto en espionaje inteligencia, o en Peña Nieto. En inteligencia, en espionaje, en medios. Ah, Y es Genaro. Genaro Villamil. Ya está, ya mira, está. Mira. Oh, es cierto. Genaro Villamil. Nada más. Aquí me dijeron que hay puros distractores. De los mejores, Presento man. uno. Los mejores. Eso quisiéramos. Más vale distractor que aburridor. Sí, ¿verdad? Pásale la barrido, Por man. favor, bienvenido al Averno. ¿Cómo estáis? Pues aquí, ¿Cómo un ves? honor estar con ustedes y con López Obrador. Y con Claudia Sheinbaum hoy. Oye, ahí se han desatado varias polémicas en Sí. torno al tema mediático de nuestro país. Uno tiene que ver pues con el caso del espionaje de Pegasus. Hay una campaña de la oposición diciendo que este gobierno es censura y espía. Y perdón, O sea, aparte de autoritario, Sí. de dictadura, Ahora ahora es hasta censura a los ciudadanos. Ajá. y los espía. Sí, sí. ¿Qué Perdón, tan hasta cierto los es eso? A ver. espías, sí, No, sí. es que observen ustedes, toda la campaña de ley espía y ley censura Sí. se les cayó cuando publican la nota Lo de del Pegasus. diario israelí, donde señalan que hay un personaje que el Reforma y otros periódicos suponen que es Peña Nieto, pues que era un coyote mayor. O sea, él cobraba $5 millones por 3 reuniones. O sea, Sí, claro. Porque decía, no lo nombraba, pero decía el bombón electo o algo así, ¿no? algo así como el mayor electo, ¿no? Y que A ver, pero- hay una disputa por $25 millones de pagos a privados por el sistema del software Pegasus. Pegasus, ¿no?
Y luego, pues en su infinita capacidad de convencimiento que tiene Enrique Peña Nieto, sale y boquea y dice, pues es que todos espían, que no se hagan, ¿no? No, pues no es espionaje, es inteligencia, dice. Todo el mundo se siente espiado. Ajá. Y además dice, todo el mundo se siente espiado. Sí, claro. Se les cayó porque a final de cuentas el tema realmente no era una ley de telecomunicaciones que permitiera el espionaje. Lo que ellos querían era echar abajo una ley que ellos no redactaron por primera vez en 70 años de historia. ¿Y qué tenía que ver? Hay una ley de radio y televisión que no redactaron los concesionarios. Wow. Ese es el punto al que hay que darle el golpe. Y por primera vez hay una ley que le da el poder a las audiencias de poder señalar y de poder quejarse frente a contenidos mediáticos y que se bajen esos contenidos, no que se baje la señal. Ellos están diciendo que se baje la señal, no, que se baje el contenido. Claro. Y eso ellos dicen que es censura. A ver, aquí hay una cosa muy chistosa, porque en principio todos tenemos la misma libertad de expresión, el mismo derecho a expresarnos. Pero en los hechos tiene mucho más potencial para expresarse el dueño de una televisora que un ciudadano privado. Y lo que hemos visto últimamente es que de repente los dueños de la televisora, hay dueños de televisoras que parece que no tienen ningún control sobre lo que dicen. Y se atreven a decir cosas que son verdaderamente ofensivas y groseras. Bueno, más bien tienen mucho control de lo que dicen. No, O sea, ¿tú crees que a nivel personal no. Yo creo que eso es una pérdida de... Yo creo que es absolutamente... En el caso, no sé por qué pienso que estás hablando de Salinas Pliego. Pues fíjate que sí. No sé, ahorita con lo que dijiste me lo recordó. Sí. Pero yo creo que en su caso es una abierta provocación. Yo hago esto porque puedo hacerlo. Y puedo insultar En a el todo caso de mundo. Salinas Pliego, a ver, todos tenemos el mismo derecho a expresarnos, pero no todos tenemos el mismo megáfono. Claro. Exacto, Y pero- él es concesionario de un megáfono público. Así es. De dos señales, ayer lo estaba recordando con otro colega, las dos señales que el Estado le regaló con Salinas, Las de Salinas Univisión, de Gortari, dice que las 7 y 13. era el Canal 7 y el Canal 13, son una red que ni Televisa tiene en términos de cobertura. Alcanza el 90% del territorio nacional y de la población. Bueno, esa red le ha servido a él, ahí sí, para desviar la atención sobre todas las marrullerías que él hace, ¿no? Y tiro por viaje ha estado, golpea y golpea a todo. O sea, él utiliza la pantalla no para informar, no para entretener, no para fines para los que se le dio la concesión, sino para defender sus intereses empresariales y utiliza ahora la plataforma de X pues para lanzar, digamos, todas sus andanadas de ataques, ¿no? Oye, pero no solo no para informar, para desinformar. Así es. Ah, claro, porque la desinformación es el negocio de TV Azteca. O sea, el negocio de Ricardo Salinas Pliego no es la información. El negocio de Salinas Pliego es la intimidación, la extorsión, el chantaje y la desinformación, por supuesto. Y es una lástima que ahí haya tanta gente que esté en ese concierto. Pero creo que esta semana, un poco lo que comentaba, siguiendo lo de Fisgón, sí se llegó a un punto donde no se había llegado antes, ¿no? En primer lugar, parecía algo inocente e ingenuo, pero profundamente ofensivo y misógino la respuesta de Ricardo Salinas Pliego a un artículo de una colega de medios públicos, que es Sabina Berman, Sí. que además ella lo que hace es simple y sencillamente argumentar que no solamente debe impuestos al fisco, sino que le debe pues las vacaciones, el seguro social, el Infonavit, el reparto de utilidades a sus propios trabajadores, ¿no? Y lo dice ella con conocimiento de causa porque ella le gana una demanda a Salinas Pliego. Todo estaba bien, ¿no? El artículo es bastante correcto, también Vanessa Romero había escrito algo en ese sentido, y de repente el domingo la respuesta de este señor, ¿no? Sí, insultando a tres mujeres, pues. Bueno, primero a Vanessa y a Sabina y después también a Denise Dresser. A Denise ¿no? Dresser. Insultándolas, diciendo cosas realmente muy ofensivas. Y ocurrieron nada más dos cosas que son fantásticas. Primero, argumenta que él simplemente está respondiendo a ataques. Es decir, Sí. perdón, nadie lo había insultado.
Si tú lees los artículos, Ni atacado. ni atacado siquiera. Correcto. Son artículos muy reflexivos, con mucha información. Con datos. Lo que procede es Y en desmentir, el caso de responder, Sabina es con precisar. datos, en el caso de Vanessa es un análisis Así es. Muy Así es. preciso. muy serio. Sí, sí, sí. Y este responde de esa forma. Y eso Insultante. responder con insultos de lo más bajo. Porque le ha funcionado, porque le funcionó, porque de esa manera él lanzaba insultos para intimidar, porque de esa forma él abarata la discusión, la vulgariza, la lumpeniza. O sea, Ricardo Salinas Pliego en la plataforma X es el lumpen empresarial. Así es. Y él parece estar muy divertido con eso. El problema es que ahora sí hubo un límite, y ese límite lo puso la presidenta de la República. Así es. Y en ese límite él ya no supo cómo moverse. Pero este posicionamiento de la presidenta, primero en solidaridad con las tres compañeras periodistas, y luego, al día siguiente, diciendo, yo como primera mujer presidenta, no voy a dejar que pase un mensaje más de este tipo. Y más en alguien que es un concesionario y que es el tercer hombre más rico del país. Y que además tiene deudas de 74,000 millones de pesos con el fisco. ¿Hasta dónde? Y, es decir, aquí hay una batalla cultural ganada, Así es. para hablarlo en términos monsivallanos. O sea, es el tema de la misoginia ya se le quedó. No solamente es deudor fiscal, sino misógino. Y eso no Pero se el le otro va a día, borrar su nunca. esposa y su hija salieron en su defensa diciendo, ¿cómo puede Esa es la ser? otra cosa. La hija manejó un discurso que era algo así como, mi papá no es misógino, hasta me dio permiso de empoderarme como mujer. Dice algo muy preocupante, Ninfa, que la condición de mujer no te da derecho a atacar a nadie. A ver, la condición de ser humano, punto. Ajá. Y si tú atacas, no, pues es condenable. El asunto es que ellas no estaban atacando, ellas estaban argumentando, Las periodistas. editorialistas. Las editorialistas. Y entonces esta operación, así este salto de 180 grados de Ricardo Salinas Pliego para ahora él ser la víctima, víctima de la presidenta y víctima de tres mujeres, y víctima de Citlali, que es la secretaria de las mujeres, que además también salió a posicionarse, es absolutamente ridículo. Pues sí. Es absolutamente ridículo. Pero además tenemos que acordarnos que en este país los crímenes de odio empiezan con el lenguaje. Claro. Es decir, todo feminicidio es antecedido por un lenguaje de odio. Así Y es. no, que no nos venga con cuentos el señor Salinas Pliego de que él está jugando, o de que así se expresa, o de que ya no aguanta, lo que siempre dice, ¿no? No. Es muy preocupante y grave que un empresario con ese megáfono y con esa responsabilidad lance mensajes de odio hacia las mujeres. Sí, Porque está llamando a atacarlas. es totalmente a inaceptable agredirlas. que un personaje con ese poder haga ese tipo de Claro. No, pero no deja tú, que un personaje que tiene concesiones públicas. Por eso, con Sí. ese poder Es- mediático. qué barbaridad, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes aceptar eso? Es decir, es un escándalo. Es un escándalo y eso sí ya no es un distractor, porque él dice, es que me usan de distractor, digo, también está, su narcisismo raya en el trompismo tardío, ¿no? Bueno, hablando de narcisismo, la frase de presidente a presidente. Eso. Ahí tienes el retrato de Salinas Pliego, ¿no? O sea, para empezar, pues sí, señor, pero si lo eligieron sus familiares y sus accionistas, pues por lo menos pásenos la cuenta de los votos, ¿no? No, por lo menos paga impuestos. Y por lo menos pague impuestos para que si detenta una presidencia sea legítima. Y dos, es presidenta, aunque le duela. Sí, claro. No es presidente, Digo que es lo, presidenta. que lo hace para provocar. Claro. A ver, sí lo hace para provocar, sin lugar a dudas, pero en eso hay una total pérdida de control, claro. perdón. Es decir, todo ese razonamiento está empapado de un narcisismo profundo, que es el mismo narcisismo que padece Donald Trump, que ahora se presenta vestido de Superman, Sí. que luego se presentó con una corona. Es decir, yo sí creo que tendríamos Porque que hacer... Milei son el mismo Claro. modelito. Star Wars. Pero tendríamos que hacer... Se va a presentar de gigante de calenda Sí. de la Guelaguetza. Sí, ¿no? sí, seguro. Pero, a ver, yo lo que digo es que tendríamos que hacer un programa, tendríamos que hacer una investigación psicoanalítica de los monstruos narcisistas que ha generado el neoliberalismo.
Claro. Porque si tú revisas, estamos hablando de personajes que tienen un poder absolutamente ilimitado. Son personajes que actúan como si el mundo les debiera absolutamente todo. Y esto se debe a que son delirios narcisistas exitosos. Si tú te fijas, y eso yo sí creo que está generando una patología muy especial. A mí me gustaría poder hacer análisis psicológico. Sí, claro. El psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis del narcisismo neoliberal es una cosa muy especial. Y aquí hemos mencionado a 3 personajes que encajan perfectamente en ese perfil. Es que pero hay más. Privatizaron el inconsciente, entonces está cabrón. No estaría mal el programa, ¿eh? No estaría mal el bien. programa. Oye, Los tú pueden poner en el diván, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia sustancial. Sí, claro. Trump sí es el presidente de los Estados Unidos de América. Oye, ¿les no, guste o perdón. Ricardo Salinas Pliego sí es presidente del Grupo Salinas, no me digas que no. pero quiere ser presidente de México. Pero Ricardo Yo soy el Salinas presidente del Pliego Grupo se Hernández. siente desde la presidencia del Grupo Salinas el presidente de México. Se siente presidente y siente que está al tú por tú Así es. ¿sí? con el Ejecutivo. Y con en la titular realidad, del Ejecutivo. ahí es ¿Qué donde pasó? yo te doy la razón, Fis. Yo creo que sí ya perdió el control de sus escenarios de crítica. Es decir, Así es. él hubiera funcionado muy bien en un esquema en donde la impunidad mediática perdurara, en donde la mezcla entre poder mediático y político Pero es que él cree continuara. que sigue perdurando esa impunidad. Él Por cree, eso lo hace. pero ya los datos de la realidad, por eso yo creo que más que narcisista es psicótico. O sea, hay un grado en donde el narcisismo se convierte en psicosis o en esquizofrenia o en megalomanía. Freud definía así las enfermedades narcisistas. Sí. Es decir, hablaba de las enfermedades narcisistas. Y entonces él ya no se ha dado cuenta que ya en septiembre no va a existir la Suprema Corte de Justicia que él corrompió. ¿Y no será que sí entiende eso y por eso son patadas de ahogado? O bueno, Está sus queriendo últimos- intimidar, pero intimida ya con balas de goma, pero con mensajes de odio muy feos, sí. que lo puede llevar Es dañar lo más posible antes de que Así eso es. suceda. Claro. a una sanción de la CONAPRED. O sea, lo mínimo que se merece el señor Salinas Pliego por este episodio es una sanción de la Comisión Nacional para la Claro. Prevención y Erradicación de la Discriminación, ¿no? Pero él no entiende eso. A ver, Le vale. una pregunta. Tú Sí. hablaste ahorita de que él tenía, él insultaba para intimidar. Me recordó esta escena de unos compañeros que pintaron una pared enfrente de la casa de un cuate que decía, fulano de tal, a falta de argumentos insulta, Sí. ¿no? Sí, así Entonces, es. es el caso de Salinas Pliego, pero sí le resultó eficaz este mecanismo porque tenía uno de los megáfonos más poderosos del país y posiblemente del planeta. Sigue siendo. Sí, es la sí, segunda sí, cadena. lo sigue teniendo, Es la segunda cadena de televisión más importante. Ok. Y además, tiene una red de columnistas, comentaristas, Sí. que no solamente están en su empresa, sino en otras empresas de Sí. radio, de redes, que lo defienden. Como le comentaba yo a Sabina, si debe 74,000 millones, ¿tú crees que le cuesta 100 millones de pesos estar pagando ahí para que lo defiendan o para que le hagan bots? O sea, es un riesgo, según él, calculado, el tema fiscal. Ok. En lo que no creo que estuviera él el riesgo calculado era en el tema de la misoginia. Es decir, él ya no se dio cuenta que este país, y sobre todo las mujeres en este país, cambiaron. Y no se van a quedar calladas. ¿Ah? Ok. Bueno, Vamos a un corte de estación, no sin antes ver biografías del poder. Miografías. Ah, biografías. Ese es el doctor. Y ahorita regresamos, no se vayan. Enrique Peña Nieto nació en el Foro 2 de Televisa San Ángel, aunque vio la primera luz años antes, cuando su madre, Arturo Montiel, lo amamantó al ponerlo al frente de las finanzas de su gobierno en el Estado de México. Inició sus estudios viendo las telenovelas del Canal de las Estrellas, de las cuales aprendió sus primeras letras y sus primeros peinados. En su natal Atlacomulco solía jugar con los hijos de los humildes trabajadores de ese pintoresco poblado. Ahí trabó amistad con pequeñines como Alfredito del Mazo y Jorgito Hanrón,
con quienes aprendió a jugar a que un político pobre es un pobre político. En 2005 volvió a ver la luz, cuando fue elegido gobernador del Estado de México. Uno de sus grandes logros fue el triunfo de la batalla de Atenco, donde las fuerzas de seguridad del Estado se cubrieron de gloria. En una visita a la Santa Sede, es decir, a la oficina del licenciado Salinas, le anunció al sumo pontífice, es decir, al licenciado Salinas, su decisión de contraer nupcias, es decir, unirse a la silla presidencial. En Televisa adquirió a La Gaviota, quien lo acompañó en su último tramo como gobernador, donde ella pudo constatar los grandes logros de Quique. En Televisa también compró la presidencia de la República, desde donde pudo demostrar sus grandes dotes de estadista. Una de sus virtudes era la lectura, llegando a leer 3 libros a lo largo de su vida. Lamentablemente, no recuerda sus títulos. Durante su gobierno se consolidaron 4 grandes instituciones culturales del país. No, menos, como 5. La corrupción, el espionaje y la represión. Como expresidente, su mayor logro había sido haber desaparecido de la escena política, cosa que ahora ha corregido reapareciendo montado en un carísimo Pegasus. Todo indica que tendremos Quique para rato. Y seguimos aquí en el Chamuco TV con nuestro querido Genaro Villamil y estábamos platicando de algo. Presidente Genaro Villamil. Presidente. Encargado de despacho, por favor. Encargado de despecho, así le dije yo ayer a Ricardo Salinas Pliego, de encargado de despacho, encargado de despecho. Oye, pero mencionaste que, bueno, tiene un megáfono tremendo con una presencia en toda la población. Pero la presidenta mencionó el otro día en la mañanera de que, pues, como que su rating ha ido bajando. Por supuesto, hay un fenómeno generalizado, o sea, En las televisoras. en la televisión en general abierta, es decir, hay una caída o una deserción de audiencias, sobre todo en el caso de las televisoras privadas que, pues, para empezar, ya se quedaron fuera del mundo digital y de las necesidades de las audiencias más jóvenes. Y segundo, ellos le apostaron a que la Cuarta Transformación no era una ficción y que iban a pactar, como han pactado siempre, como pactaron con Fox, como pactaron con Peña. Lo que iba a ser como en el 2000, ¿no? O sea, pues no pasa nada, ¿no? No, sí pasó, y pasó muy fuerte. Y está pasando, o sea, el cambio fue en la sociedad. Y entonces, esa sociedad que ya cambió, ya le está cobrando la factura a esa televisora de Ricardo Salinas Pliego. Porque él no hacía televisora para jodidos, como decía Emilio Azcárraga Milmo, el tigre. Él hacía una televisora para joder a los jodidos. O sea, ese es el tema. Ese es el gran tema del modelo. Para hacer gran negocio, además, con los más pobres de este país. O sea, es Electra, es Banco Azteca, la usura que él... O sea, la fama pública de Salinas Pliego era de usurero, ¿no? Y después se vuelve deudor fiscal. Y ahora es misógino. ¿Qué haces tú o qué hacen los productores y conductores de TV Azteca si tienen este hándicap en contra, ¿no? Sí, ¿por qué siguen? Porque él se los ordena. Es decir... Pero no hay nadie que tenga la mínima dignidad de decir, oiga, yo no puedo... Es que no es lo mismo tratar solamente con un narciso a tratar con un narciso mafioso. Ojo. Con un narciso exitoso. Y mafioso. Sí. En sus métodos es muy mafioso. A ver, y si se molesta, se lo recordamos. ¿Cómo fue el Canal 40? Pues el Canal 40 fue, el chiquihuitazo fue un método mafioso. O sea, despojó a la nación, al Estado, de una señal que no era de él.
La despojó a la mala. O sea, fue un asalto. Fue un robo de un bien público, que es la señal del Canal 40. Él podrá decir que le debían dinero, lo que siempre dice, ¿no? Todos le deben. Y que entonces él se tuvo que cobrar. Y luego el idiota de Vicente Fox diciendo, no, pues yo ¿por qué? Porque es un pleito entre privados. No, era un pleito entre privados. No, pues es Entonces una concesión pública. ahí fue donde él le tomó la medida a la alternancia. Y dijo, no me van a hacer nada. Claro. No me van a hacer nada. Y no le hicieron nada. Y le hicieron en Estados Unidos al sacarlo de la bolsa de valores por este tema del fraude a accionistas minoritarios con un EFON. Y luego también aquí lo han estado sancionando. Pero él como buen narciso, a un grado de psicosis, no se da cuenta de la realidad, ¿no? Y si se da cuenta, él cree que la puede comprar o la puede modificar. La puede comprar. Él cree eso. Porque ha podido comprar todas esas voces, todas esas voluntades para que lo sirvan, para que le sirvan. Pero ya le han desertado muchas. Y en la deserción de esas voces hay un retroceso. O sea, un retroceso en la calidad de la televisora y de los contenidos. Imagínate. O sea, imagínate lo que estoy diciendo, ¿no? Si ya de por sí había un problema ahí de una pésima calidad. Sí, ya nos quedaban a deber. Exacto. O sea, no solo debe impuestos, aparte. No, Ya pronto va a deber rating. Entonces ya empezó a acumular déficit de rating, ¿no? Porque además es cierto, o sea, si tú estás detentando como negocio una cadena que tiene el 90 y tantos % de la señal que puede alcanzar a todo el país, esa es infraestructura pública. Esa infraestructura se creó con recursos del Estado porque era parte de Imevisión. Claro. ¿Sí? Y él no la está explotando de manera Exitosamente exitosa. desde un punto de vista empresarial. Así es, como es el título de concesión. Claro. No, él tiene el megáfono para defenderse de sus otros grandes intereses, ¿no? De muchos de sus intereses que además también tienen una conexión con el tema que empezamos, con el tema de Peña Nieto y el espionaje. Así es. Pues ¿quién trabajaba para Ricardo Salinas Pliego? Nada más y nada menos que Luis Cárdenas Palomino. Sí. El segundo hombre fuerte de Genaro García Luna. Se metió él al negocio de la seguridad y del espionaje. Sí, claro. ¿No? Y en los otros negocios como son las minas, como son Fertinal, como son... Es decir, que no nos venga a contar el señor Ricardo Salinas Pliego de que él es un exitoso hombre de negocios. Él era un contratista del Estado. Bueno, primero fue un heredero. Exacto. Luego fue un usurero. Sí. Y luego fue un contratista del Estado. Y en el contratismo fue donde su fortuna se fue a las nubes, ¿no? Y ahora se hace pasar como un modelo del hombre que se hizo a sí mismo, ¿no? Sí, claro. Se hizo, pero ¿qué? Oye, pero está ya casi en un déficit de rating, pero también tiene un déficit de credibilidad, porque tal vez han bajado sus audiencias, pero incluso un buen porcentaje de esas audiencias que siguen viendo TV Azteca no le creen. Ya no le creen. Bueno, ya ni Pati Chapoy salió a defenderlo. Mira. Hace poco sí salió salió en contra del pero así en este round, que es un round duro. Es un round duro porque... En el de la misoginia. En el de la misoginia. O sea, tú estás lanzando un desplante al 52% de la población mexicana. Claro. Y a la presidenta de este país y a al propio staff de mujeres que él tiene trabajando en TV Azteca, ¿no? Perdón, pero uno de los movimientos más importantes del país y del planeta, que es el movimiento de las mujeres. Exactamente. Justo. Exactamente. O sea, no hay... Mossi lo decía, no hay revolución más importante en el siglo XX que la revolución feminista. O sea, cambió la ecuación de una manera gradual, pero ya ese gradualismo ya desplazó a lo que había antes y él no se dio cuenta. Tan no se da cuenta que no tiene ni siquiera ninguna ejecutiva mujer. Claro. Bueno, ni Televisa. Oye, la carta que escribe su esposa, porque también hay un elemento ahí de clasismo muy fuerte en todo esto. Sí. En la carta dice, mi esposo es muy buena persona y quiere mucho a su mamá y a sus hijas y a sus nietas y a sus
cuñadas. No porque sean mujeres, sino porque son personas de bien. Ándale. Esa es la frase, ¿no? Es que hay racismo ahí. Claro. O sea, es una combinación, eso es un cóctel así como de la licuadora TV Azteca. La licuadora que compras en Electra, le echas muchos huevos, Misógino, le echas mucha misoginia, clasismo, mucho racismo y racismo. un chingo de insultos. Y mira lo que te va a dar, ¿no? Sí, pero sí te da un fenómeno que es curioso, te da un gran narcisismo y esa es la base también del fascismo. Perdón. Ah, sí. Sí. O sea, él está con este lenguaje de hay personas superiores a otras, ¿no? Claro, eso es lo que se establece. Ahora, tú estás tocando un tema que me parece muy relevante, que es el tema de la batalla cultural. Sí. Está perdiendo Sí. una batalla cultural importante, que es, entre otras cosas, la batalla por el sentido común alrededor de las mujeres, ¿no? Para mi desgracia, si nosotros hacemos un poquito de historia, hubo otras batallas en las que por desgracia ganó. Sí. Paco Stanley. Sí, claro. Acordémonos del episodio de 1999, 7 de junio. Asesinan a su conductor, él utiliza ese crimen para victimizarse y desafiar a Cuauhtémoc Cárdenas. Y descarrilar. Y descarrilar su posibilidad de ser candidato presidencial exitoso. Así es. Y lo logró. Lo logra. Sí, O sea, lo logra. O sea, Y en su mensaje dice, ¿para qué pagamos impuestos? ¿para qué queremos elecciones? ¿Para qué queremos el Estado? O sea, empieza con ese... Y luego se mete a una guerra de lodo horrible con Samuel Villar. del Villar, el fiscal, Que era un hombre bueno. protagonizada por Por Lili Telles. esta honorable senadora Lili Telles, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando Rosario Robles detecta que era un autoatentado y sale a medios, pero ahí ganó. Nos guste o no, ganó. En el caso del Chiquihuitazo, ganó, porque no hubo una presidencia. Perdón, en el caso de Paco Stanley sí ganó, pero el hecho de que efectivamente Paco Stanley estuviera metido en el narco. en el narco, Sí. Justamente cuando TV Azteca tiene su campaña Dino a las drogas, sí le abolló un poco esa corona de ese triunfo. pudo con el control de daños, ¿no? Sí, el megáfono fue lo suficientemente Sí, sí, sí. poderoso Claro. como para ir postergando el daño y Sí, el porque daño todavía lo estamos viendo las a largo televisoras plazo. tenían mucho poder. Y pero lo manipuló estamos el viendo tema a de la muy largo inseguridad plazo. pública en la Ciudad de México. Sí. Y luego el tema del Chiquihuite. Chiquihuitazo, que pues técnicamente pues la gente no entiende si una señal es de la propiedad de la nación o no. En ese momento no era tan claro, ¿no? Pero además se juntó el hambre con las ganas de comer. O sea, también a Vicente Fox no le convenía tener una televisora crítica, porque el modelo en ese entonces de Canal 40 era un modelo de televisión crítica. Ahí me acordé que existió un periodista crítico llamado Ciro Gómez Leiva, ¿no? Sí, como que me ¿Te acuerdo. ¿Qué acuerdas? fue de él, eh? ¿Te acuerdas de Broso? Sí. También. Tenían futuro esos muchachos. Sí, hombre, Ahora ¿qué solo habrá tienen sido pasado. de ellos? Pues ahora tienen pasado, ya no tienen futuro. Entonces, ahí se formaron esos grandes cuadros de la televisión que luego Bueno, se Broso fueron. en Imevisión también. Ya después se convirtió en este personaje, pues, Que contaba noticioso. No, pero ya después se volvió... No, se volvió el gestor de los videoescándalos. Exacto. O sea, Sí. de ser ese payaso se volvió en el operador de los golpes sucios de Bernardo Gómez en Televisa. Tal cual. Con el caso de los videoescándalos, ¿no? Pero en el Chiquihuitazo, de veras, por desgracia, Salinas Pliego sale Sí. inmune. Sí, sí, O sea, no Sale ganando. sale ganando. Y luego gana también Bueno, con se el quedó- desde Calderón. entonces se quedó con lo que es ahora ADN 40. Así es. Y luego sale ganando con Calderón. Y luego sale ganando Bueno, también con López Obrador al principio. Sí. Exacto, exacto. O sea, era el único concesionario con el que el expresidente López Obrador tenía cierta consideración, ¿no? De decir, no, pues sí, en el 2006 Mi amigo. Salinas nos Pliego. apoyó, etcétera, pero el tema es, primero empieza con el tema fiscal, ¿no? Cuando Claro. cambian las leyes y cuando ya la consolidación fiscal no está permitida y entonces tiene que pagar impuestos, él dice no, ¿sí? Y esta batalla ya la perdió ante la opinión pública y seguramente la va a terminar perdiendo en los tribunales, ¿no? Pero este tema de la misoginia, que ya estaba ahí siempre flotando, nunca se le había plantado a alguien con el poder, la legitimidad y la credibilidad de la presidenta decirle
hasta aquí llegaste. Eso no se permite. Sí, porque con Citlali fue también No, Citlali fue un terrible. horror. Hasta hicieron un personaje en sus Sí, Así es. peluches Así es. solamente para golpearla. Así de es. una manera vil. Y gratuita, Y realmente. Yo nunca entendí contra por ti qué también se fue durísimo mucho tiempo. conmigo, con Jesús Ramírez, en fin, con varios personajes o funcionarios o servidores públicos que estamos en la 4T, que él elegía, ¿no? Como parte de sus batallas culturales. Eso era lo interesante. Porque él estaba dando, según él, y lo dice claro. en una conferencia de Atlas, que lo importante era la batalla cultural. Lo importante era eliminar esa ideología de género, El woke, sacar el el wokeismo. wokismo, así lo que hizo Grok, que se fue al caño, eliminó en su algoritmo todo lo que tenía que ver con woke y se volvió fascista. Él decía, y él está consciente de que está dando una batalla cultural contra los zurdos. Pero es imposible que él gane una batalla cultural. Es una contradicción en términos. Es que, a ver, el problema, lo que es verdaderamente Él increíble... en realidad es una batalla que ideológica. ha El ganado triunfo de la varias. reacción es moralmente imposible. Ha ganado varias batallas culturales. Mucho de lo que está planteando Genaro No. son también batallas culturales. Pero ha ¿cómo ganado batallas mediáticas. No, son batallas culturales. Es lo La impunidad privado- es una batalla que él ganó. La impunidad es una batalla cultural. El predominio de lo privado sobre lo público es una batalla cultural. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte es una batalla cultural. La idea de que hay seres que tienen que tener más derechos que otros es una batalla cultural. Y hay que decirlo, durante un buen tiempo la ganó. Fue ganando esta batalla cultural. Yo sí creo que ya la está perdiendo. Sí estamos asistiendo al Sí, ocaso. por lo que dice Genaro, lo dijo muy bien al principio, porque la gente ya cambió. Sí. Es que los que cambiamos fueron los que estamos fuera de la pantalla, es decir, las Cambió el gobierno, audiencias. sí cambió, obviamente cambió. Sí. Pero lo más importante es que cambió la gente. Claro, es el ocaso de esta Él es sociedad que está un locazo. fundada alrededor de él mismo. Y él cree que estamos en la situación de Estados Unidos, que también esa es la mala lectura de él, ¿no? Es decir, él cree que Trump también gobierna México, ¿no? Y entonces, si, pues como Trump gobierna Estados Unidos y México es un anexo de Estados Unidos en su fantasía cultural o en su formación cultural, pues Trump lo va a salvar, ¿no? Es decir, ¿no? Como ya dio la cara por Bolsonaro. Exactamente. Pero Bolsonaro sí fue presidente de un país. Y hasta le copia lo de sordos de mierda. Sí, pero hay aquí un problema muy, muy grave porque sí hay dos cadenas y hay 20,000 o más, 20,000 trabajadores que dependen de él, ¿no? No es un empresario menor, o sea, es un empresario que tiene bajo su responsabilidad a muchos seres humanos. Otra batalla cultural que perdió y que se la tuvo que tragar completita fue el tema de la pandemia. Sí, claro. Él desafió el tema de ahí viene todo el tema de la disputa con Sabina Berman y la demanda que ella le interpone. Entonces él ordenó a sus trabajadores que ellos estaban al margen de las disposiciones de la Organización Mundial de Salud y de Hugo López-Gatell, ¿no? Sí. La campaña más sucia contra Hugo López-Gatell la encabezó TV Azteca. Sí. ¿no? Y ahí terminó perdiendo, ¿sí? Y ahora él cree que puede ganar esta, yo creo que no. Yo creo que aquí cometió un error garrafal, se exhibió tal cual es, y lo peor, por desgracia, es que involucró a su ámbito familiar, a su ámbito privado. Sí. ¿no? Y además, pues ya en septiembre entra la nueva Suprema Corte de Justicia. Involucra su ámbito familiar hablando de lo que son las lógicas patriarcales. Exactamente. Perdón. Vamos a un corte de estación porque esto ya se puso bueno al último bloque y regresamos. No se vayan. Seguimos en Chamuco TV y estamos platicando con Genaro Villamil.
Oye, Genaro, hace un momento hablábamos de este personaje Salinas Pliego, de este narcisismo muy, muy grande, que él se cree a la altura de Trump y de Milei. ¿Tú crees que en este narcisismo él realmente se ve ya presidenciable? Que a mí me encanta la idea de que sea candidato presidencial. O sea, sería fantástico, para los cartones sería maravilloso. Pero después la pensé y dije, vamos a darle millones de pesos para su campaña. ¡Qué horror! No. Primero tiene que venir la reforma electoral, ¿ah? Exacto. Eso sí ya está muy claro. Pero ¿tú sí crees que esa sea su intención? Juega esa posibilidad. Yo creo que él juega. Y en ese juego él genera una percepción que le permite volverse impune o invulnerable, ¿no? Y jugar en el terreno del lumpen tuitero que se ha vuelto, ¿no? O sea, es un lumpen tuitero y le encanta ese estilo, ¿no? Y sí, porque durante muchos años, yo me acuerdo, o sea, Ricardo Salinas Pliego no hablaba en público. No. Es más, no le gustaba, era muy tímido, reservado, ¿no? Y mira lo que sucedió. Era como ¿no? la REA, ¿no? Así como muy bajo perfil. Exacto, porque yo creo que también sus consejeros dijeron, no, si este señor se pone a hablar, imagínense lo que va a pasar. Pues, Es lo que está pasó. pasando. Es lo que estamos viendo. Pues pasó. Entonces él está alimentando esa posibilidad. No tiene absolutamente ninguna posibilidad, a menos que se compre el PRD. No, Bueno, ya hasta desapareció. Pues sí. No. De comprar al PRIAN, pero ni así. No. Él su apuesta es mantenerse a flote, ¿sí? En este tipo de jugadas tan arriesgadas que ha tenido de defraudar a medio mundo, incluyendo al Estado mexicano. Y ahora, pues, insisto, su grave error fue meterse en contrapunto o en contracorriente con una batalla cultural que las mexicanas y los mexicanos hemos ganado con mucho esfuerzo, que es no a la misoginia ni al racismo. Ni al machismo. Ni al machismo, ¿no? Ni a ningún tipo de discriminación. Así es, pero como él es una colección de discriminaciones, ¿no? La discriminación más persistente en su caso y documentada en sus propios mensajes, es contra las mujeres. No me cabe la menor duda. Oye, Genaro, ¿y crees que vaya a ganar la batalla fiscal? No. No tiene manera. Es decir, por muchos recursos jurídicos que él pueda estar... Su insumo era el tiempo, ¿no? Es decir, él estaba apostándole al tiempo. Es decir, a que se acabara la cuarta transformación, a que no hubiera la reforma judicial, a lo que no hubiera todo lo que ya pasó, ¿no? Yo creo que la otra batalla seria, la otra cruzada de Salinas, además de su cruzada contra las mujeres, es la cruzada contra los pobres. Por supuesto. Contra los pobres, contra la redistribución de la riqueza, contra la desigualdad. Contra la desigualdad. O sea, él es el típico que considera que la desigualdad no es una anomalía, es algo no solamente natural, sino virtuoso. Es un requisito. Próceres de la desigualdad. Exacto. ¿no? Y por eso presume su yate y sus viajes y su... Con esa vulgaridad. Así es. Pues De sí, nuevo rico. vulgaridad. Este tipo de actitudes de Bling, bling. de gran burgués, ¿no? Sí. O de tecnooligarca, que tampoco lo es. No, no. Él cree que es como Elon Musk. No, que ese es el otro delirio, ¿eh? Sí, claro. Sí. Es como decía Sabina, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Exacto. Y pronto ya ni eso. Bueno, a ver, sí, yo sí creo que él está... él tiene una muy buena opinión de sí mismo, sin lugar a dudas. Ah, por supuesto. El tema de fondo es qué tanto puede durar un personaje así en una sociedad que no resiste ya los niveles de misoginia, de expoliación, de maltrato, de abuso, de usura Sí. que están dando estos personajes. Yo sí creo que la batalla cultural que él está dando es importante para él, pues es una batalla marcada por el neoliberalismo, pero que la batalla cultural, es decir, en él se está centrando también una batalla cultural importante, que es la batalla contra la impunidad,
que es la batalla contra esta misoginia, que es la batalla en contra de esta idea de que hay quien lo merece todo y que hay quien no merece nada. Esa es la batalla que se está dando en él, alrededor de él en estos Por momentos. eso es un adversario importante. Y por eso es importante debatir con él. No insultarlo, o sea, que él insulte. No, o sea, yo creo que sí es importante. No hay que minimizarlo ni menospreciarlo. Él sí representa una corriente que está en retirada frente al avance de la Cuarta Transformación, pero que se niega a reconocer ese avance, ¿no? Y que también detenta privilegios. O sea, el ser el segundo concesionario, es decir, no es cualquier cosa. Porque además él, en fortuna, es muy superior a Emilio Azcárraga Gallán, pero infinitamente superior. Ok. ¿Por qué? Porque sus otros negocios son los que le generan dinero. Claro. La pantalla es lo que le sirve para crear ese manto de impunidad. Para defender esos negocios. Y también para extorsionar a políticos. O sea, lo que hacía Televisa con Peña, ese yo no lo alcancé a escribir completo, toda la historia, pero también TV Azteca lo hacía y lo hace. Extorsionar. Extorsionar a los políticos, o sea, de si no me pagas las entrevistas, entonces te vamos a golpear, ¿no? Y antes muchos caían, ¿no? O sea, muchos tenían temor, ¿no? Pues, ¿cómo no? Si tú tienes, o sea, por eso tenía un sistema de espionaje, ¿no? Pues sí. Y por eso tenía a Luis Cárdenas Palomino para que le sirviera y conocer los secretos del poder. Y por eso usaba a las mujeres, o sea, era terrible. Cualquiera que haya trabajado o estado cerca de ese modus operandi de TV Azteca, te puede contar perfectamente cómo trataban a las mujeres, ¿no? Y para qué las quería. Eso es una realidad, eso no se va a borrar con tweets. Oye, nada de lo que ha hecho Salinas Pliego podría implicar el retiro de la concesión. En la ley, no. En la ley no. Es decir, porque además es muy astuto. Nada. O sea, las grandes deudas fiscales no son de TV Azteca, son de las otras empresas. Claro. ¿No? ¿Sí? Y entonces está escudando en un tema de libertad de expresión. Pero ya, esto es la importancia de esta batalla y de este debate. Claro. La discriminación no es libertad de expresión. Exacto. No. Ese es el gran tema que está colocando la presidenta al darle cara a Salinas Pliego. Sí hay límites a la libertad de expresión. No son los límites que ponga la censura o el Estado. Son los límites del artículo 4 constitucional y del artículo 1 y del artículo 2. ¿Sí? Una persona que discrimina, que miente, deliberada y con esa altanería, no está ejerciendo la libertad de expresión. ¿Sí? Ok. Entonces creo que ahí es donde está el debate, ¿no? Claro. Es decir, la misoginia no es libertad de expresión. La aporofobia no es así libertad de es. expresión. La discriminación no es un acto de libertad de expresión. La ejerces a través de tu libertad de expresión, pero no te ampara Así es. para que no te sancionen por lo que Así estás es. diciendo. Así es. ¿No? Y lo que estás haciendo. La extorsión no es un acto de libertad de expresión. Las campañas de odio y de difamación no son actos de Exactamente. libertad de expresión. Y ese es un debate que la Cuarta Transformación tenemos que dar, ¿no? Pero eso entonces no se le puede quitar la concesión. por Exacto. eso. Que es lo que No, la gente quiere. no hasta donde yo consulté con abogados, ¿no? Y también además es, pues, ¿para qué le regalas eso, no? O sea, eso es lo que él quiere, ser víctima, ¿no? Hacerse la víctima. De que le van a quitar una concesión, porque esta es una dictadura y porque... Porque él es un hombre libre. Pero todas las campañas de odio y de desinformación, lo que hizo TV Azteca en el COVID, eso no... Yo creo que lo que debe haber es movimiento de audiencias que digan, señor, cambie su contenido. Yo creo Hay que socializar la causa, Lo más duro es precisamente la caída del rating. por supuesto. Eso es realmente lo que cambia la correlación de fuerzas con él. Sí, y eso sí afecta el bolsillo. Porque hay una responsabilidad social de estas empresas. Eso, ese es el tema. Teóricamente hay una responsabilidad social, pero pues imagínate, su responsabilidad social en la pandemia fue estar diciendo, vayan No a le haga trabajar, caso a López Gatell, no le hagan tal caso a cual. López Gatell, no usen el cubrebocas, ¿no? ¿Y no hay ninguna forma de evitar eso, de sancionar ese tipo de manipulación y desinformación? Yo digo que sí. El tema es que si él siempre te planteaba si me sancionas, estás afectando mi libertad de expresión. Digamos que es su caballito de batalla, ¿no?
Entonces yo creo que en el tema de la misoginia, que es muy fuerte, o sea, es tan claramente misógino que no hay manera de que lo oculte. A ver, pero Es esto, Lord misógino. sí, Exacto. pero esto que estás Es como planteando es interesante. Es decir, cada que lo tocan a él dicen, me están afectando mi libertad de expresión. Perdón. Aquí hay que revisar incluso qué es la libertad de expresión y cómo se aplica. Porque el solo hecho de que él tenga esta concesión de todas estas cadenas es un abuso del término. Una concentración. Es una concentración de poder que va en contra de la democracia más elemental. Así es, así es. ¿No? Es decir, eso le quita libertad de expresión a un montón de gente. Así es. Y no solo eso, también al interior de su empresa, no hay empresa más censora ¿Qué es? que esa. Claro. Cualquiera que haya trabajado ahí sabe perfectamente que los obligan a decir lo que tienen que decir, que no se pueden salir del guión. Sí, o sea, es censura y control absoluto. Y algo que antes de que termináramos, o para que no se me vaya la idea, una cosa que tiene el texto de Sabina, que yo dije, esto fue lo que le dolió más, fue la referencia a Andrés Ruemer, a la protección que le dio Ricardo Salinas Pliego a Andrés Ruemer, ¿sí? Y que lo coloca casi, ahora sí, lo emparenta con Trump y Epstein, ¿no? Entonces ahí dije, este tema... Esto es lo que puede haber desencadenado. Este tema sí también, porque tiene que ver con el uso y el abuso sexual a las mujeres, ¿no? Andrés Ruemer, y cualquiera que medio revise el expediente de las denuncias contra él, pudo ejercer eso porque además tenía la ciudad de las ideas. Claro. Es decir, era un empleado de Ricardo Salinas Pliego. Así es. Y tenía a su servicio pues todo lo que ofrece el Grupo Salinas, ¿no? ¿Sí? Todos los juguetitos, ¿no? El espionaje, la pantalla para golpear, en fin. Sí, por eso digo, es una serie de comportamientos muy cercanos a la mafia. Y se supone que TV Azteca tiene un departamento es que no recuerdo el nombre exactamente, pero que ve todas esas cosas de cuestiones de acoso, De género, no sé qué. de género. Pero es una pantalla, o sea, es nomás para... Yo les exhortaría que, por ejemplo, le preguntaran a Sabina Berman en qué consiste ese Departamento de Recursos Humanos contra el Acoso, ¿no? Los testimonios que yo he escuchado es que todas las mujeres que van y quieren denunciar las quieren convencer de que no fue acoso, No fue así. que ellas son las responsables pues por estarse vistiendo así, ¿no? Es decir, no. ¿Quién te manda a tener esos ojotes? ¿Quién te manda a mirar de esa manera, no? Sí. Es decir, todo es una distopía. O sea, el Grupo Salinas es una distopía. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Entonces ya se está cayendo el castillo, ¿no? Y el señor del castillo pues se molestó, ¿no? Se molestó, pero pues ya se dio cuenta que su castillo, o no sé si se ha dado cuenta, la verdad, de que su castillo se está desmoronando, ¿no? Y de que además ya no lo están siguiendo. Es decir, yo no veo en las calles nadie que esté saliendo a defender a Ricardo Salinas Pliego porque lo está atacando la presidenta de la República, ¿no? Nadie. ¿No? Y sí vimos en las calles y defendimos a Carmen Aristegui cuando tenía un ataque de Felipe Calderón, Claro. ¿no? O a Gutiérrez Vivó cuando salieron muchas personas, pero ahorita, ¿quién sale a defender a Ricardo Salinas Pliego, no? Nadie. ¿Dónde están? Pues nada más sus empleados en la pantalla de Exacto. televisión. Sus familiares. Y Sus sus redes bots en sociales. Twitter. Sus familiares y sus bots, ¿no? Columnas, periodistillas ahí. Y Lili Telles, Sus ¿no? duendes. Lili Telles que pues ahí acapara el monopolio de la estridencia. de la estridencia. Exactamente. Sí, pero todo esto implica que sí tenemos que hacer una revisión general de cómo nos estamos informando. Sí. Es decir, esta idea de que democracia es que Salinas Pliego puede insultar a todo el mundo y puede decir todo lo que... Eso es totalmente falso. Eso no es democracia, eso no es libertad de expresión. Sí, ojo. Y Tenemos también que revisar. tenemos que revisar el tema del rating. Puede ser que se haya caído también en la Ciudad de México. Pero ojo, hay muchas entidades, de este país, que no tienen una alternativa pública fuerte. Más que ver TV Azteca. Más que TV Azteca. Ahí es donde ellos han podido también avanzar o manejar una especie
idea, ¿no? De que ellos Claro. son necesarios o indispensables en ciertos estados, ¿no? El rating subió de los medios ¿Te públicos. mandaron un mensaje de Salinas Pliego? No, me mandaron aquí las El gráficas, rating de los medios públicos que... Ajá, Sí, el rating de los medios públicos ha subido. subido del canal Y 12. evidentemente Canal 14. a uno le gustaría que subiera mucho más rápido, pero hay un hándicap ahí, es decir, el tema es que los desertores de la televisión retornen o que la televisión les ofrezca algo que no les está dando las redes, ¿no? O la convergencia, ¿no? Ujú, Claro. que más bien sería esto, ¿no? La convergencia, ustedes lo están viviendo, o sea, Sí. también hacen contenidos en plataformas digitales, aparte en televisión abierta. Yo creo que la televisión sí sigue teniendo mucho Sí, futuro. porque el otro es de esperar a que... Es como decir que la gente ya no usa la computadora sino regrese a la máquina de escribir. No creo que pase eso. No. No, pero también regresamos de una u otra manera al telégrafo, ¿no? Con el Twitter, pero Sí, pero no es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo, perdón. No es lo mismo. ¿no? Genaro, muchísimas gracias. Al contrario, colegas, Ha sido un camaradas. gustazo. Esta es tu casa, ya lo sabes. Sí, muchas gracias. Señoras y señores, otro programa para compartir, comentar, coleccionar. Ya lo sabe, por favor, cuídese mucho. Nos vemos en la próxima. Ya lo sabe. Adiós, bye. Chao, chao. Chamuccionario Ilustrado. Pegasus, animal alado de la mitología griega y la mitomanía mexicana que, tras su trabajo de espionaje, puede embolsarse 25 millones de la cleptocracia israelí.